Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a la 17ª transmisión de este programa Charlas en Desconfianza. Ustedes son quienes nos piden qué temas debemos abordar, qué opiniones debemos manifestar y por supuesto esperamos que esta vez, como las anteriores, nos llamen, nos escriban, nos den su opinión en relación a lo que nosotros estamos aquí comentando. Por supuesto, también pueden ver esta transmisión, aparte de Radar Político, lo pueden hacer a través de la fanpage del semanario Avanzando en Hidalgo, de Hidalguía en Tulancingo, de Presencia Hidalguense en Tepeji. Nos transmite también línea por línea aquí en Pachuca y me acompañan como cada noche de miércoles, aquí a mi izquierda, el doctor Eduardo Abacuc López Acevedo, el maestro Alfredo Carmona Casas. Saludos. Y el amigo Alejandro Vázquez Guzmán, doctor en Derecho. Bueno, el día de hoy tenemos muchas cosas que platicar. Quiero decirles que, bueno, pues, saben ustedes que el tema sin duda de la semana, el trending topic, fue la situación que se registró en Culiacán la semana pasada. Pero además de ello, pues hay muchos temas interesantes aquí en el estado de Hidalgo, como son los superbonos millonarios que se autorizó y se pagó que salió con dinero sobre todo a luz pública, con dinero del erario David Penchina Group, pero autoasignados y pues son muchos poder, ¿no? temas más. La manifestación de presidentes municipales que se dio ayer en el Palacio Nacional, donde los recibieron con gases lacrimógenos. Y lo pues, comentaremos. Ahorita lo comentaremos. Y ya si hay tiempo, pues ya les platicaré de otra situación. Por cierto, anda por aquí un prófugo de la estafa maestra en este lugar. Estamos en el antiguo café, en vivo, aquí en zona plateada. En la zona plateada, por si quieren buscarlo, ¿no? Ya saben quién de Hidalgo anda con órdenes de aprehensión y cosas pendientes ahí. No te vayas, productor. ¿Qué onda con el productor? ¿A dónde va, productor? No es usted de quien estoy hablando. Se hizo del baño el productor. Se puso muy inquieto. Cedo la palabra aquí a mis compañeros. Obviamente, pues el tema sin guión, sin nada es... Sí, hoy no trajimos guión. Hoy no trajimos guión. Sí, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Te voy a decir como le decimos, pues, ¿cuándo hemos traído guión? Adelante. Doctor, por favor, empiece usted. Sí. ¿Yo por qué? Dice Fox. Abre plaza. Culiacán. Híjoles. Se da un fallido operativo que deja más dudas que respuestas en el aire, ¿no? Hoy reconoce el gobernador, Quirinos ya por fin asomó la cara y dijo que en efecto se había reunido con el director de la DEA hace un mes en el propio Culiacán. No quiso ahondar en relación a qué fue la reunión, pero bueno, es interesante que lo refiera. El presidente, el secretario de Seguridad Pública refieren que no tenían conocimiento de esta acción y pues bueno, eso es delicado porque ¿quién está operando de esta forma sin que estas autoridades se enteren? Bueno, ya sabemos que generalmente los operativos para detener algún capo, a quien menos le dicen es a la municipal, a la estatal, que están... No, pero estamos hablando del hay que presidente de la decirles. República y del secretario de Seguridad Pública Federal. Entiendo yo, o sea, la estatal y municipal es poner sobre aviso. Y pues bueno, al final del día, ¿qué papel está jugando Durazo? Llevo uno al final del día, ya, gracias. Se pasa, ¿eh? ¿Qué papel está jugando Durazo? Está sentado en una mesa coordinando con generales. Un general que está al frente de la Guardia Nacional, un general que está al frente de la Sedena, su equivalente en la Marina. ¿Y qué hace Durazo ahí? Buena pregunta. Es un político que no le conocemos mayores credenciales para estar al frente de esta secretaría. Considero que sí es un error que el presidente no le haya aceptado su renuncia o no se la haya pedido. Alfredo.
Primer asunto importante, se ha hablado, se ha dicho demasiado sobre el problema de Culiacán. Me queda muy claro que se excedió por primera vez. En este país hay un enfrentamiento directo entre la seguridad del Estado y los delincuentes. Eso quiere decir que de una u otra forma ya existía una estructura de poder alterno al que tradicionalmente hemos conocido. ¿Por qué reitero esto? Porque la capacidad de respuesta cuando detienen a esta persona es inmediata. Y estamos hablando que llegan armados, con estrategias militares. Eso quiere decir que no esto es nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos más o menos 20 años que tiene problemas el norte con problemas de narcotráfico muy fuertes, de grupos de poder. Creo que esta es la culminación. ¿Por qué la culminación? Porque por primera vez hay un enfrentamiento abierto, en donde las autoridades reconocen explícitamente que cometieron un error. Y me parece que el ejército no comete el error. El propio secretario de la Defensa lo reconoció, pero también reconoció que hay una falta de coordinación y sobre todo de estrategia para poder abordar un problema de este tamaño. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos fallando en lo básico, en la planeación. Y si una estrategia de combate a la delincuencia no tiene planeación, entonces va a ser recurrente y ocurrente. Y esa situación nos provoca una desestabilización social muy fuerte. Ese es por un lado. Por el otro, es cierto lo que ustedes, Alejandro, mi querido y gran amigo Alejandro, señalaba, que tanto la Policía Federal y Joel también, y la Policía Municipal no tenían conocimiento. Pero después de haber escuchado ese enfrentamiento, ¿no pudieron haber hecho nada? Porque estamos hablando que irse a refugiar o irse a ponerse a las órdenes. Eso es lo que toda la población, lo que sobra en las redes son videos. Entonces, perdóname, pero no es una cuestión de que no supieran. Me parece que la respuesta es que no intervinieron porque hubo una disposición en ese sentido. Y eso es lo preocupante. Y la competencia respecto al cerezo, es decir, los reos que se evadieron, se fugaron, ¿a quién le correspondía estar bajo custodia de quién están? ¿Del gobierno estatal? Bueno, a ver, vamos a recapitular para que nos dé su opinión Habacuc. Hubo 8 muertos, 16 lesionados, 53 reos evadidos del penal, 6 versiones diferentes por parte del gobierno respecto a lo que pasó, incluso dudas en torno a si se detuvo también al otro hermano o no, Archibaldo. Dicen que sí, pero que los militares los obligaron a dar. Y también la justificación del gobierno, ¿no? De que dejan ir al Chapito para salvar vidas, ¿no? Así como cuando Santana entregó Texas pues, para salvar vidas, ¿no? También para evitar una guerra mayor. ¿Sí? Habacuc. Discrepo un poco. ¿Por lo de Santana? No, eso sí me parece correcto. No, ¿qué pasa? No hubo operativo de entrada. ¿Por qué? Para que tú planees un operativo, no nada más envías soldados, no nada más envías efectivos. Tienes que tomar en cuenta entradas, salidas, transportes, armas, todo. Primero todo. tienes que tomar en cuenta por quién vas, ¿no? No, es que ese fue el problema. Aquí la cuestión es que van patrullando, desde mi muy particular punto de vista, van patrullando y de repente alguien les va a tirar el pitazo. Hay un narco en tal lugar. Y nada más van unos cuantos soldados de la Guardia Nacional. Es decir, no les dijeron quién. Van, llegan, y como cuando abres una puerta y tienes una fiesta de sorpresa, así se le encontraron. Encuentran Ovidio. ¿Qué hace la Guardia Nacional? Lo carga y se lo lleva. ¿Dónde está el error? En que definitivamente no fue operativo. Segundo, no hay nada planeado y en eso todo mundo tiene razón, no había nada planeado. Tercero, tú no llevas, si ya sabes a quién tienes, tú no te llevas a un narco de ese tamaño Por tierra.
a ningún lugar. No, ¿y a dónde lo A llevaron? ningún No lugar. podía ser a dónde lo llevaron. No lo llevas a ninguna comandancia. No, ¿cómo? Lo llevas directamente al aeropuerto, lo trepas Sí, en un pues es avión lo que pasó militar y se lo llevan. y lo vuelas. ¿Qué hicieron con el Chapo? Exactamente. Por eso ¿En digo cuál de todas? por Bueno, eso en la digo última, ¿no? Por lo menos. que no hubo operativo como tal. Después, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente se ve que del Estado, que en Sinaloa, está mejor organizado el narco que cualquiera de las dependencias federales, estatales o municipales. Aquí son los 3 órganos de gobierno. Estamos hablando del narco, no estamos hablando De del langoche. exacto, de la estafa maestra, no, nada de eso. No es lo mismo ir a detener a un ex rector de la estafa maestra a un En un restaurante. restaurante que estar en un operativo de En la ese zona tipo. plateada. Exactamente. Muy bien, en la zona plateada, sí. que en la zona dorada, de allá el triángulo dorado, El triángulo ¿no? dorado. Exacto. Ahora, jamás invitas a la policía estatal y a la municipal a esto. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan los pitazos. ¿Qué sucedió aquí o qué se debió haber hecho? Para planear un operativo, tú pones estatales, ministeriales y municipales en las calles donde hacen campanas, se hace probablemente una van a campana. salir. Eso es todo. Y entonces entras con la Federal, hoy Guardia Nacional, y el Ejército para levantarlos. Eso no sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien le metió un 4, no nada más a Durazo, sino también a Andrés. Y esto, por supuesto, está más que claro, desde mi particular punto de vista, que fue una jugada desde el Estado contra el gobierno federal. Ahora, lo soltaron, eso es muy cierto también. También es muy cierto que si tú te quedas en la comandancia y te atrincheras, como decía Marco Cortés, el del PAN, ¿Quién? Marco Cortés. ¿Quién es uno del PAN, no sé qué cargo tiene, pero es del PAN. Bueno, es el dirigente. A lo mejor no es el líder, pero el dirigente sí. Bueno, ya está aclarado el asunto. Es como aquí en Hidalgo. Hay un dirigente y hay un líder. ¿Quién en los precios? El dirigente es Cornelio García Villanueva y el líder es Asael Hernández. Ah, perfecto. Una vez dada esta cápsula, ¿Existe el PAN en Hidalgo? creo, También en el panel se da una situación así. No, y en hay los un morenos. dirigente y hay un líder. En el panel En los el morenos. presidente es Juan José Luna y el líder es Francisco Sinué. sí, Y casi en todo el partido. cuatrito bien puesto. Punto. Ahora, ¿cuál es la repercusión? La imagen con la que el gobierno federal se queda ahora. La pregunta es muy al estilo Enrique Peña Nieto. ¿Usted qué hubiera hecho? Yo no hubiera trincherado a nadie en ninguna comandancia. Yo lo entrego porque estaban de por medio la vida de todos los que estaban ahí, la vida amenazada, y ahí veo logística, táctica, estrategia, al rodear precisamente la unidad habitacional de los militares, amenazando a la gente. Nadie va a permitir que maten a su familia. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Por qué el de la defensa también acepta claramente? Bueno, sí, lo dejamos ir, correcto. No vas a matar soldados porque entonces el ejército se te echa encima como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. A ver, hay un detalle. Y a lo mejor coincidimos en eso, no sé ustedes. Fue correcto salvar las vidas. Decir, ok, nos tienen rodeados, somos menos, llévense al cabo. Pero de que hubo una falla táctica, estratégica, numérica, falta Todo, de fuerza, todo, de capacidad todo. y todo por parte del ejército, Es muy correcto. no hay duda. O sea, muy correcto. simplemente no lo entregaron por ser humanistas, lo entregaron porque o lo entregaban o les partían su mano. Por supuesto. Ok. No hay más. No había o de otra. En nuestra emisión anterior yo hago ese reconocimiento público que el maestro Batuk dijo. Una debilidad muy fuerte que tiene ahorita el actual gobierno es el servicio de inteligencia. Y me parece que esto puso en evidencia tal situación. La carencia. Correcto. Insisto, el papel de gobernador, no sé si recuerdan de las primeras giras que hace Andrés Manuel, ya como presidente, va a ser a Sinaloa, y las famosas rechiflas,
Y uno de los gobernadores que se puso exigente en ese sentido fue el gobernador de Sinaloa, que decía, si viene el presidente y se hacen las rechiflas, pues casi mejor que no venga. Y reitero, eso junto con la visita del director de la DEA, mencionaba el maestro Carmona, como sucedió en la captura del Chapo en la vez anterior, en la más reciente. Ahí sucedió algo muy interesante y quedó asentado en el juicio en Nueva York. Fueron agentes de la DEA, uniformados o ataviados con uniformes de la Marina, sí, nuestro, quienes lo detienen. Así es. Yo sí no quiero dejar de lado esa liga. El gobernador de Sinaloa, la DEA, los servicios de inteligencia, se habla que no había siquiera... Gers Manero dijo que no había orden de aprehensión, mucho menos una supuesta orden de cateo, porque él se encontraba en un lugar, en un restaurante, en una marisquería. Así es. Entonces, la descoordinación es total. Es un 4, muy bien puesto, como señalaba Cook, pero al final del día, con el resultado que tal vez quien montó esto no esperaba. Porque ahora se ven en las encuestas que la aprobación del presidente respecto a la decisión que tomó, la gente lo aprueba. Ahora, ¿qué opinas de que en algún momento Alejandro Gers, bueno, Alfonso Durazo, haya dicho que todo se debió a un atraso burocrático porque el Poder Judicial no expedía la orden de cateo? Digo, es un inepto y tiene que renunciar. Es un inútil que, echarle la culpa al Poder Judicial de un error de ellos tan grave, ¿sí? Creo que no fue el cártel de Sinaloa el que puso en riesgo la vida de las personas, fue su ineficacia de las instituciones. De la gente que está ahí. De la gente que está ahí. Son altamente responsables. A ver, ahí viene otra perspectiva de lo que ustedes me están diciendo. Digamos, en el recuento de los daños, como diría una canción, me parece excelente. Es en el terreno de la especulación. Todos opinan. Lo único cierto es que caímos en descrédito. Eso queda claro. Pero no en charlas en desconfianza. Por supuesto que no. El propio secretario de Defensa reconoce ese error de planeación del que tanto se ha hablado y sin embargo lo asume, pero acotado. Pero, a ver, ¿qué tiene que ver esto después de lo que ocurrió en el uso de armamento súper limitado, que con lo que atacan los narcos, e inmediatamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empieza a busca un acuerdo para limitar el tráfico de armas? Esa es una vertiente de la que poco se ha hablado y eso es sumamente importante porque ese es el problema. Y de pronto entran en el juego y la opinión pública se va con lo que ellos están diciendo de planeación. Perdónenme, yo ya sé que eso es un problema de planeación. Es un problema de seguridad nacional para irnos más directos. Yo quiero preguntarles algo, porque ustedes son los especialistas en esta situación. Hace 8 días nosotros platicamos la situación que se había registrado en Aguililla, y así fuimos día por día, y las semanas de ineptitud se coronó con una situación dramática para mucha gente. Hubo personas que murieron en vano. Y si toda muerte es inútil. Esas 8 familias que están en duelo por lo que pasó ahí en Culiacán, y los que quedaron lesionados, esas personas, y los comerciantes que perdieron sus vehículos, que fueron incendiados, o los que tuvieron que cerrar la cortina, pues fueron la coronación de una estrategia de fracaso. No sé cómo lo aprecian ustedes. Pero Felipe decía que era... Exacto, no la hay. Ya dijimos que no hay. No, pero si el problema presidente dice que sí la hay y que va muy bien. Bueno, pero el de... Pero sí, y estamos viendo que ni siquiera en la Fiscalía General, ni por supuesto Durazo, son gente que están preparadas para esto. Ahora, si tomamos en cuenta que Felipe Calderón dijo que son daños colaterales, pues entonces, ¿cuál de las dos versiones vamos a tomar? Aquí es una cuestión muy interesante de apreciación desde el lado donde tú lo ves. Bueno, y ahorita, ¿qué dices del fiscal de Alejandro Gers,
Que no, él era el secretario de Seguridad Por eso digo. con Fox cuando se fugó Así es. el Chapo, cuando lo dejaron Exacto. fugarse, porque a otro perro con el hueso de que... No, le abrieron Ya, la puerta. De que se fue por No, la la 20 lavandería. millones, ya se dijo, 20 millones de dólares. se Así pagó. es. Hubo Y funcionarios fue del barato, sistema ¿eh? penitenciario, pues agarró a Fox Que en dependía oferta. de Alejandro Gers, ¿no? El Así fiscal es. nombrado por López A ver. Obrador. Por eso ese fiscal no debió haber sido él, sino yo. Esa es buena O opción. si no eras tú, Bernardo Batis. O Batis. A ver. Y Sí. aquí en este casi como dice mi querido Alejandro, dice, lo que dice Weber en este asunto, vamos a tratar de establecer puntos importantes. A ver, ¿cómo puedes confiar en una estructura que, que no opera y que tiene corrupción por donde quiera para hacer un operativo de este tamaño? Esa es Posible. una. Segundo, ¿crees que es suficiente con cambiar a un titular para modificar No. la idiosincrasia de todo un proceso histórico? Toda la estructura tiene que ser modificada. Tercero, lo más importante, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el CISEN que pueda establecer un Lo hemos referente? dicho, no hay. Pues ese es el problema. Ahora, Ni para una detención rápida. en existe la esta policía. administración se cuestionó severamente el CISEN. Pero perdóname, algunos van a pensar que esto no es conveniente, pero si no tenemos un área de inteligencia, estamos al libre garito, no Así es. sabemos qué va a pasar. Estamos así. Eso es muy delicado. Y hace algunos programas competencia, el ¿no? doctor Alejandro señaló que era muy probable que se fuera a la Secretaría de Gobernación. Díganme en este momento, como responsable de la política nacional, ¿qué declaraciones ha hecho ella? Nada. Eso es lo preocupante. Porque era la primera que debía haber Esa es la publicado. primera que tenía que haber hecho el comunicado. El primer relevo en el gabinete de Andrés Manuel fue la secretaría de... Pues la titular de Semarnat, una cosa así, por un retraso en un vuelo de Aeroméxico. O sea, si por eso solicitó su renuncia y el presidente se la aceptó, a Durazo digo que... O sea, insisto, no puede haber tal complacencia. Ahora, yo me refería a lo que comenta Joel, de todos los eventos de la semana pasada que se ven coronados con lo del jueves, porque volvemos a lo mismo, o sea, parecía un preámbulo de algo más. Ahora, se ha mencionado mucho que el hermano Iván va y rescata al hermano Ovidio. Yo, de hecho, veo más la forma de operar de alguien como el Mayo, que siempre maneja un perfil muy bajo y muy discreto, que el propio Pero si hasta en hermano portada Iván. de Proceso salió. Deja la portada, lo entrevista el propio Julio Scherer. Sí. Y la entrevista también no es la panacea de Ay, porque digo, del ¿qué le puedes periodismo, preguntar? ¿no? Pues O sea, sí. Pero por la primera vez que un capo de ese tamaño acepta una entrevista con un medio distinto. Vamos a escuchar lo que quiere decir. Me voy a despedir y regresamos. Como lo que está pasando con esta mujer, con Chayito, que está detenida. Por ahí se escucha que si no logran desvincularla, va a abrir la boca. Y nuestro pariente Osorio puede... Es más fácil que ocurra un accidente. ¿A qué habrá? Se puede ahogar con un hueso de pollo. O en lo mejor de los casos le cae un rayo adentro de su cuarto. que sus tenis no tengan agujetas Sí, o algo así, ¿no? ¿Por Que qué? sean de velcro. Porque, miren, el sistema permea así. Lealtad y disciplina, todo el mundo aguanta a pie firme. Así es. Ahí está la cosa. Lo que estamos observando ahorita es que dentro de esas estructuras ya no queda bien claro qué es eso. Y cuando no queda bien claro, ¿cómo puedo confiar en los demás? Imposible. Pues ese es el problema. Necesitamos tener... Me acuerdo que con Fox manejó una palabra que se llamaba el headhunter, el cazatalentos. Pues Andrés, cuando llega a gobierno, hace una mezcla de todos los compromisos políticos que traía, de chile, de mole y de dulce, y estas son las consecuencias. A ver, ahora hay un detalle. El gobierno se ha justificado, por decirlo así, siempre en todas sus fallas, todo lo que ha incumplido en el desorden que le dejaron los anteriores. Que yo recuerde, no sé ustedes, a ver si alguno se acuerda, yo nunca escuché a Peña Nieto decir, es que los panistas me dejaron aquí un desmadre. Nunca. ¿Con qué cara lo iba a decir? No escuché a Calderón tampoco decir, es que Fox me... Les valía madre Pues lo estaban que les hayan tapando. dejado. Bueno, y es sí,
A ver, a mí... Pero cada presidente Sí, es responsable de lo de su sexenio. A ver, en eso tienes razón. O sea, Mira, me parece que la escalera... Díaz Ordaz no dijo, ay, lo del 68 es por López Mateos. Pero No, fíjate que cada Echeverría quien. sí dijo de Díaz Ordaz. Así es. Y después No, no más. este Cedillo también le De Carlos recriminó a Salinas. Carlos Salinas. Lo que pasa es que el sistema político mexicano era de escalera. Tenían que hacer una trayectoria en el partido Después de y elevador. después ya estaba el resultado. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a mí poco se ha visto esto, pero me llama mucho la atención, cuando el Instituto Electoral dice que ahora los partidos pueden manejar sus candidatos que no necesariamente tengan militancia? Eso rompe la estructura del Partido Revolucionario. Siempre. Y sale háganme suyo. Por Entonces, favor. ¿por qué? Porque el sistema político ya dio de sí. Ahora, regresando a lo que estábamos hablando, pues es muy simple, de verdad. Les vuelvo a repetir. Para poder hacer un cambio, tenemos que cambiar muchas cosas. Y lo único que hicimos fue mezclarlas. Cuando tenemos gente de un partido, de otro partido, de una orientación, de otra orientación, lo que estamos encontrando es pugnas de poder. Jaloneos. Y eso me parece que en buena parte es lo que está pasando ahí. Se echan la bolita. La Secretaría de la Marina no metió la mano. Y normalmente en la captura de los grandes capos, ¿quién mete la mano? Bueno, en la Ciudad de México hace un par de días. Parece que Marina. son los mejor Sí, preparados. Al parecer los menos infiltrados, Los dicen menos las infiltrados autoridades también. Y estadounidenses. esa sería la clave. Perdóname, nadie me ha hablado sobre eso. Y me parece que tenemos que rescatar que de todo el ajedrez que tenemos, ¿cuáles son las piezas con las que puedo mover? Creo que usted me decía, o tú me decías, Habacuc, que era muy necesario generar ese grupo especial de líder de respuesta inmediata que permitiera dar respuesta a esto. Oigan, Porque necesitamos un grupo de élite. a mí me llama la atención un tuit que escribe Alfredo Guzmán, otro de los hijos del Chapo, que lo escribió ese mismo día y puso, Ovidio está de regreso. Buena decisión tomó el presidente López Obrador. Ya ven que la familia dio una conferencia de prensa para agradecer. El abogado. El abogado Los había dos convocado a la abogados. familia y ayer el cártel de Sinaloa emitió un comunicado de prensa también agradeciendo al presidente, el cártel, Pues por lo menos. y pone, López Obrador solo no olvide quién financió su presidencia. Pero no dice quién. No dice quién o qué significado pueda tener. Cualquier situación, empezando por haber liberado a esta persona, me parece grave. Bueno, ¿quién financió la de los de los anteriores Pero antes presidentes? de eso, define liberar. O sea, estás Sí. hablando jurídicamente, materialmente. ¿O nada más de corazón? O sea, el punto que ha generado duda es, ¿hubo aprehensión en las formalidades que exige la ley? A ver, doctor, aquí le una pregunta. ¿Hasta qué punto una persona con cierto perfil puede hablar de una interpretación de la palabra liberar? En una connotación legal, o todo lo que esto implicaría. Liberar es parece que está lo liberas fuera. cuando está Es que detenido está en fuera. un reclusorio. Ya, eso es liberar. Por eso le digo a Joel, o sea, ¿cómo lo debo tomar? Porque Sí. dice este personaje a quien se le atribuyen estas líneas, ¿no? Ya está en casa y demás, gracias. O sea, ¿en qué sentido lo vamos a abordar? Ahora, ¿habrá sido él? O la otra. Sí, ¿O fue su suponiendo- community manager? Vamos a, Pues sí. vamos a suponer que sí es él. ¿Tú crees que él va a recordarle en público al presidente quién Sí. financió? Sí, Joel cree que sí, yo no. No, yo tampoco. Memo también dice ¿Por que qué? sí. Te lo voy a poner así. En Por alguna mayoría, elección estuvo Cárdenas, Fox y La Vestida. No, La Bastida. Algo No, así, no, la perdón, Bastida. es la Bastida. Ahí- Son omisiones conscientes. Ahí en esa situación, el narco llegó y ofreció dinero a los tres. Lo mismo. Gane quien gane, la campaña de quien siempre fuera con el mejor, estaba armada. ¿no? Punto. Estaba armada. Saben invertir. Fox. Llegó Calderón, por hablar de lo más reciente. Sucedió lo mismo. ¿Por qué? Porque un gobierno como el nuestro, gobiernos como los nuestros, no pueden trabajar si no están apoyados por el narcotráfico.
Porque además, porque también el ejército, la marina, las policías, están dentro de la recepción de monedas pesadas. En algunas ocasiones llegamos a algún campo de flores ¿En Ixmiquilpan? grandotas, no en la sierra de Chihuahua. De Chihuahua, en la parte de Bajamos. Triángulo, en Guerrero. Bajamos, empiezan a cortar los federales la mota y llega un batallón del ejército y nos paran. Eso no se toca. ¿Por qué? No lo tocan. ¿Y tú le vas a decir algo a un guacho? Bueno, está bien, se hace el acta, no encontramos nada y te regresas. Se acabó. Todos estaban, no sé si ahora, no creo que haya cambiado mucho, están coludidos. ¿Cómo gobiernas? El narco tiene el poder suficiente para tirar cualquier gobierno. Bueno, un detalle, nos dice Aile Sáenz. Dice, pero López Obrador dijo que el domingo todo volvió a la normalidad en Sinaloa. Y si yo me pregunto si para los familiares de los difuntos realmente todo volvió a la normalidad. Y sí, el presidente incluso destacó el juegazo de béisbol ¿De que béisbol? hubo, Sí. que hubo en Culiacán. Laura, simplemente Tomateros, Laura, ¿no? como siempre escuchando. Saludos, doctora. Ah, Bakú, Ixmiquilpan doña también Paz. nos llegaron, ¿no? Saludos. Sí, saludos. Saludos Sí. a las alumnas que platiqué hace ratito con ellas. Patricia. Pero aquí dice, desde Ixmiquilpan los escuchamos y estamos reunidos un grupo de familias de San Antonio, Muchas una gracias. comunidad, para escucharlos. Edmundo Ramírez, Víctor Sevilla González dice, las operaciones militares tienen que actualizar sus estrategias al darse cuenta de la fuerza que tienen estas organizaciones y en gran parte la inversión al armamento de la Guardia Nacional. Ojalá se apliquen en lo que se refiere a las estrategias. Carlos Manuel Ruiz Velasco, al Saludos, doctor Capi. Vázquez, Me lo super encargaron. Yuli Nunca manda Soto, saludos. Liz Bravo, Sam Yuli Mejía, también, felicidades. Amado Figueroa, Saludos. Alejandro Guadarrama, Alejandro. Garuza, Mario Hernández, Titi Lo, Mi hermana, saludos. Roque Andrés Méndez también manda saludos. Carlos Manuel Ruiz Velasco pregunta, ¿creen que legalmente nuestro presidente tenga alguna responsabilidad legal al respaldar la decisión de liberar a ese delincuente? No, Capi, ya se te No. dijo que no. No, Alfredo. no. No es por ahí. Incluso el propio procurador ya dijo. A ver, por estructura. Ah, sí, el procurador tiene que decir Sí, lo, pues que, se va a defender a su jefe. lo que le manden. Bueno, aquí Mire, lo pero por decimos. a ver, No. por Ahora, por estamos estructura, por descubriendo el atribución. agua Pero tibia, nosotros ¿o qué? no somos procuradores y yo digo que no. Yo tampoco digo. Yo soy abogado procurador Así es, en mis asuntos. exactamente. Entonces hay que decirlo, ¿sí o no? Yo en el mejor coadyuvante. Dice Vanessa Moreno, Ginny Arlen saludos, Licona Ginny, para el también. doctor Vázquez. Hola, buenas noches a todos. Saludos, buen provecho de Abacó López Hijo, Aguilera. saludos. Mario Hernández, que ya se antojó un cafecito. Ya casi Aquí nos estamos echando Está bien. exactamente. Víctor No, oye, Sevilla. estas tazas sabe bien rico todo. Dice, el Sí, caso el de agua Culiacán, simple, de Culiacán es parte de una organización delictiva que se ha ido fortaleciendo y evolucionando al paso de los años en distintos gobiernos, tanto estatales como de la nación, llena de corrupción. Así es, Pero los es que mira, gobiernos, si no es Culiacán, es los gobiernos Matamoros, priistas, Guerrero, los Veracruz, Monterrey. los donde gobiernos quieras. priistas Michoacán, y los Veracruz. panistas obviamente dejaron crecer la situación, el monstruo que no pueden ahora ya controlar, ¿verdad? A veces sí me queda la duda de esto. O sea, ¿no será un poquito la gestión? En verdad el Estado no tiene elementos para... Sí. Y lo hemos comentado, un acierto ha sido, por ejemplo, lo que ha estado haciendo Santiago Nieto. La parte ¿Sigue el dinero? de la lana. Sigue el dinero, nada más. Uriel Ortega, saludos maestro Carbón, saludos de su exalumno de Ciencias Políticas y Administración Pública de Sagún. Ya Sí. no dice del invernadero, No. ni del Saludos, caracol gracias, sí. tampoco. Guio Gama, saludos al profesor Alex, le Oh, recuerda sus saludos para ti, Gabriel saludos. Hernández. Saludos. y
A Furco, saludos. Bueno, a don Juan Mary, Sánchez saludos. dice, ni modo Son que le muchos echen la saludos. culpa a los que se fueron. Bueno, esta vez no. ¿Podría ser? Oye, a los que se fueron, pero ahorita. ¿no? Sí, los que ya se fueron. Roque Andrés Méndez dice, qué mala justificación decir que era para evitar más muertes en Sinaloa. Mala estrategia para capturar y como país quedamos que ni siquiera estamos preparados para un operativo de esa magnitud. Oigan, No, pero ya definimos que no fue operativo. yo quiero poner un tema más en este análisis. Análisis del discurso, o sea, la narrativa en redes sociales de todo esto. Mucha violencia, mucho comentario muy Agresivo. exacerbado. Pero, O sea, decían el Borolas y el Sin Bolas. O sea, le comentaba a uno de los grupos con los que tuvimos sesión hoy, parecía que México reclamaba su llevar al chacmol a alguien. Y lo mencioné por lo que acontece en Pachuca cuando abaten a un sujeto que se va a un banco ahí en Avenida Madero. O sea, parecía que hay una sed de sangre ahí Sí, y que se la hay. va al discurso, sobre todo en redes sociales. Y sí me sorprendió, la verdad, ver una gran parte, no voy a decir de la población, pero sí al menos de la gente con la que interactúo en redes sociales, clamando sangre. A ver, Sí. aquí ¿Qué Hay onda ahí? muchos mensajes de odio, muchas cosas. A ver, aquí habría que tener dos cuestiones muy importantes. Primero, la incapacidad de las autoridades por brindar seguridad y que la ley cumpla con sus obligaciones hace que se genere un vacío. Es decir, la gente de pie a tierra como nosotros siente que la autoridad no nos va a apoyar. Uno. Segundo, que va a ser más importante, podemos llegar a lo que está pasando, que la propia sociedad tome justicia por propia mano, muy delicado. Cual ya ocurre Tercero, constantemente. ayer, porque ahora sí que fue a nivel nacional, vimos casi todo lo que pasó ahí. La incapacidad de los especialistas para poder negociar. ¿cuáles especialistas? Dice incapacidad, es decir, no lo hay. La ausencia. La de esa ausencia. capacidad. ¿De qué hecho estás Del hablando negociador, concretamente? un Cuando negociador están que- intentando negociar con el... Porque ni siquiera era un asaltante. No fue por eso. Desquiciada. Y lo pusieron en el periódico, era un esquizofrénico. Así lo dicen. Ahora ya lo textualmente. diagnosticaron. Es lo que te iba a decir. ¿Qué quiero dar a entender? Que de una u otra forma Y le dieron su tratamiento. el medio intenta justificar lo que aparentemente, porque después vieron, No, pero a ver, habían como 10 disparos en el vidrio. pero a ver, espérame. El medio no trata de justificar. Quiero decirles algo. El productor, Guillermo Bello, su servidor y Yo lo vi en vivo, maestro. nuestro compañero Alan García Guzmán, que Saludos, si no es que nos que ve estuvo también. transmitiendo de principio a fin la situación. Estuvimos en el lugar. Y Los yo oímos. también creo que ahí hubo una falla de estrategia, no nada más en los negociadores, sino en quienes lo abatieron. Para abatir a una persona, supongo que deben contar con Un francotirador. un francotirador o con un tirador efectivo. Y Sí, fue porque una- el tiro a quemarropa a fue 2 una metros cosa, de distancia. fue una cosa de muchos disparos, Sí, fue un muchos exceso. disparos. Y el señor lesionó a 4 policías y a 2 Fíjate. civiles, Con las 6 balitas Con que una tenía. pistola. ¿Fue con Yo- el machete? No, una era un pistola, sable láser. una pequeña Era una pistola. especie como de 22, así, algo muy básico. 32 Entonces eran las ahí pistolas, salieron a ¿no? relucir. 22 era. Pues no sé qué calibre, pero era la empuña y parece de juguete. Bueno, a, Era un- el machete era a el más uno de los intimidante. policías lesionados le dio en la frente. ¿sí? Un rozón. No, le dio un machetazo. No, fue con arma de fuego. El policía del ¿El rozón? fue el razón. A ese sí fue. ¿no? Entonces, creo que la policía hizo lo que tenía que hacer al abatirlo. Así dijo el gobernador. Pero Muy mal hecho. Mal Muy hecho. mal hecho. Mal la ejecutado. ejecución. Mal ejecutado. O mala No, y decisión. mal hecho también. Porque un buen negociador no matas al que está adentro. Lo recuperas y lo llevas ante la agencia del Ministerio Público. Fue pésimo trabajo
de los O policías. por lo menos en la Pésimo. escena se ve que no tiene un rehén que pueda cubrirle que un francotirador le dispare una pierna. Y lo Precisamente por eso inmovilice. En esa escena se ve. es un mal trabajo. Ellos reaccionan, no sé, yo no conozco el asunto, lo vi en la televisión, pero por los disparos que veo en el vídeo, fue un intercambio brutal de balazos. Perdóname, pero el protocolo de intervención en estos asuntos debe ser un francotirador para que haya los menos daños colaterales que se puedan, porque la situación es tensa. Pero cuando lo veo que está parado, dialogando con el policía, y lo está amenazando que tráeme a bus, que tráeme a tal, perdóname, pero ese era el momento para disparar. Sí, pero no para matarnos. No para matarlo, para... Mira, Un comentario del público en relación al procurador de sus asuntos, dice Lorena Cruz: y yo quiero ser su mejor aprendiz y procurarles unas chelas. Bienvenidas, Lorena Cruz, cuando... podemos Ponga. invitarla a la próxima, ¿no? Y dice también, dentro de las únicas dos posibilidades que había, se hizo bien, no como tú o como yo quisiéramos, sino como debió ser. Los ideales no cuentan como opción. Es complejo. Fue complejo, una situación Muy mal. realmente muy de mal. riesgo, rehenes dentro del banco, no se sabía qué clase de explosivos tenía este hombre que amenazaba hacerlos estallar. Una granada incluso creo que salió ahí a Eso fue lo que relucir, se ¿no? mencionó. Entonces, sí había una situación sumamente riesgosa. Pero fíjense, minutos después, en San Javier, ese sí asalto y robo, A un cuentaviente. cuentaviente. Sí, Fueron detenidos los responsables, hay que Señalarlo, destacarlo. sí. Pero Ahí no también lo hay que mataron. decir que hubo un tercer asalto en Tlaxcuapan. O sea, O sea, ya estamos brincando a eso. A ver, Los demonios ya andan estamos sueltos. hablando de otra situación los más. asaltos en el transporte público. No, ese ya es deporte nacional. No, aquí, no, pero aquí en el Ah, aquí en Pachuca. Pachuca. Sobre el Boulevard Sí. Minero. Ajá, sí, no, bueno, yo porque En la me zona dice, centro también debe. es deporte nacional, ya todo el mundo está asaltando. A ver, yo Les dan una credencial, pregunta creo. al especialista en esas cuestiones legales. En teoría, estoy diciendo en teoría, se tiene que capacitar a la policía para que tenga una reacción inmediata y con un protocolo de intervención. Perdónenme, pero lo que nosotros vimos en Lo esas hemos dicho escenas, aquí. todo pasó menos tener un protocolo. Fíjense Y eso que es delicado. yo no quiero La capacitación pasar por alto nula. lo que estaba diciendo Alejandro del discurso de odio en redes sociales, de la reacción tan Violenta, agresiva, sí. visceral de la gente, y la respuesta que tuvo la dirigente nacional de Morena hacia los críticos. Dice, se desató una jauría de críticos, y todavía publica un video donde envía un mensaje y le dice a la gente y a los panistas de manera específica, le dice, no tienen derecho a opinar. No, J. Cole es otro caballo de Troya para el Sí, presidente. Digo, sí. pero alguien debería decirle a esa señora que en México todo el mundo tiene derecho a opinar, hasta ella. Ese Hasta comentario, ella incluso, hasta ¿no? ella ese tiene comentario derecho a ni opinar. siquiera merece réplica porque le das juego a eso mismo. Y el maestro Alejandro, Uno grande del SAM. uno grande. Sin Abaco. comercial. Antes de que se nos olvide, cuéntanos de David Penchina. ¿Quién es David Penchina? ¿Quién es Al que David Penchina? Al que le pavimentaron un estacionamiento aquí, ¿no? Aquí enfrente, Aquí le estaban enfrente. pavimentando su estacionamiento Sí. no hace mucho. Digo, de paso, pues, oye, Jordi, pásate por ahí y le das una Fue obra estatal. Ya que andas, obra estatal. ya bueno, que andas entonces- pavimentando ahí Sí, en está zona bien plateada. frío, sí, le No, traigo. y el letrero está Esto reconstruido. también fue pavimentado por, fíjate. ¿Qué pasa con el buen amigo? Abusó del poder en exceso. Es decir, si hubo abuso, fue más allá de eso. 7 bonos de productividad, más de 7 millones. Nada más en el 2018. El año 7 de millones de pesos. ¿Quieren que les demos las cifras al Por público favor, para que no, quede no, muy Que quede más que puntuales. más que Para puntual? evitar confusiones. El señor David Penchina, que el presidente de la República asegura que cobraba un salario de 700,000 pesos, Autoasignado. autoasignado, más prestaciones, además cobró
2 bonos por 2.239.000 pesos cada uno, un bono de 826.000, un bono de 544.000, uno de 444.000 y un bono de 466.000 pesos que le depositaron el último día de la gestión de Enrique Peña Nieto. Ya de salida. Pero por si no Fue suficiente. fue suficiente, le pagaron un bono especial de 9.020.000 pesos correspondiente al plan especial de retiro y un bono de 3.9 millones por concepto de Separación. liquidación. Estamos hablando de más de 17.733.000 pesos en un año. Nada más que de los últimos dos que referiste, En un año. van, o sea, son un seguro de separación que se tenía antes contratado y que ya el presidente actual lo quitó. Aún así, digo, no voy a demeritar la cantidad, pero sí precisar, a diferencia de los bonos, ¿no? Porque en el seguro les hacen un descuento a los funcionarios o a los servidores públicos que lo tenían, y como va proporcional al ingreso, va. Ahora, ¿por qué no lo hacen, por ejemplo, sobre el salario base? Porque los trabajadores al servicio del Estado tienen un salario base muy bajo. Todo lo demás va con las compensaciones. Y aquí sí, digo, se fueron despacharon fuerte. con la cuchara grande, ¿no? Sí. No es como cuando, no sé, un maestro ya va al ISSSTE a pedir su jubilación, que le sacan nada más su salario base. Podemos Así es. establecer si existe una Un legislación. pobresor, como diría Un el profesor. pobresor. Podemos nosotros especular si existe alguna legislación que regule ese abuso de poder. Pues no, Cuéntanos. por eso es Eso- la eso ley es lo de delicado. remuneración. Por eso es Que lo tanto se ha delicado. criticado. Es decir, de pronto estamos encontrando el meollo que la propia ley está hecha ad hoc para hacer todo esto. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita Santiago Nieto va a colocar algunas personas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque hubo una desbandada. O sea, ¿a dónde se fueron esos funcionarios de la comisión? ¿A vender Esconder. chalupas a sus garages? No, esconder. No. Se fueron a las instituciones bancarias y financieras. O sea, imagínate estos funcionarios con información Que tan conoce. sensible. Olvídate de la alta especialización técnica, con información muy sensible. Porque sabe. Que sí, y digo, eso no hay que discutirlo. Si una persona le ha macheteado al estudio y, ok, que esté bien remunerado, pero este intercambio, ahorita que está vendiendo ahí el café, esta puerta giratoria de estoy en la administración pública y voy a la iniciativa privada, pero con reitero, esos contactos, esa información tan sensible, ojo ahí con eso. Entonces, ventaja. este es un ejemplo, ¿me explico? A ver, tienes- La regulación era nula. Cedillo, cuando sale, se vaya. Se va a Kansas City Shoulder de los trenes que él mismo privatizó. Así es. Después- Calderón a Iberdrola. Hay Calderón. En todos Fox, los niveles. igual, es Bueno, decir, Núñez Soto, ¿no? Se fue a CEMEX y así. mucha nosotros gente, a dónde de nos todos vamos los a ir? niveles. Al rancho de Andrés Manuel. Si nos invita. Si no. A Palenque. Al rancho Voy de Andrés Manuel. voy a poner aquí en la mesa mi objeción de conciencia para eso. Muy bien. Ese es Nos un estabas tema platicando ahí. quién es David Penchina. Es un ladrón. Así de simple. ¿Por qué? Veamos las condiciones en que estaba el Infonavit, que siempre ha estado el Infonavit. Las condiciones en que deja el Infonavit. Y sobre todo, si estamos tomando en cuenta que ganaba 200,000 pesos, ya no los 700,000, 200,000 pesos, Neto. sí, ya era lo que estaba en... ¿esto qué implica? Sí, funcionario de muy alto nivel, pero si nos ponemos a pensar todo el daño que le hizo al Infonavit, la verdad es que esos 17 millones para que se fuera resultan baratos. Resultan baratos. ¿Quién es? Aquí estuvo buscando, tentaleando prácticamente la posibilidad de ser gobernador. Y estuvo a poquito. A poquito, Sí, a poquito. casi Si no estuvo en se la- Si no le pone- madruga Omar. si no se sí. pone abusado Omar, no pudiéramos hablar de él hoy en este sentido. ¿Te acuerdas que dijo Omar? Ya me brincaron 2 veces y si ahorita viene con cualquier opción y luego levantó la mano el PRD y el PAN. Así es. Levantaron la mano luego de Así candidato. es. Y entonces las encuestas demostraban que el que tenía mayor posicionamiento
era Omar y se queda con Omar. Esa es la clave. Habacuc nos va a platicar, dice Mario Hernández. Mario Hernández dice, y lo voy a dar textual: paso madre, de lo que se entera uno viéndolos, todo lo que se roban los políticos, y pone unas caritas riéndose. Lo que pasa es que en muchas ocasiones es de dominio público, y en algunos sectores donde nos movemos pues estamos más cerca de conocer algunos datos. Y lo único que hacemos aquí no es un noticiero, porque lo hemos discutido muchas veces, sino que venimos a platicar de lo que a nosotros nos parece, En desconfianza. en desconfianza de lo que está sucediendo en lo cotidiano, no nada más en el país, hemos tocado otros lugares. ¿Qué sucede ahora? Pues tal vez sí, como dice aquí Mario Hernández, a lo mejor sí muchos se están dando cuenta con estas pláticas que tenemos, con estas charlas, de lo que está sucediendo desde hace 17 semanas y que nosotros estamos balconeando de alguna forma una gran cantidad de eventos que el mismo Estado, y me refiero federal, estatal completamente, el mismo Estado, los mismos gobiernos procuran tener oculto. ¿Por qué? Pues por parte de lo que se roban, de las tranzas y de lo que por abajo de la mesa siempre ha existido. O la otra opción que yo le veo también a la gente que nos hace el favor de escuchar es que de alguna forma lo traducimos al español, al lenguaje cotidiano. Es decir, cuando hablamos de peculados, en cristiano es robo. Cuando hablamos de estrategia es incapacidad. Entonces lo único que estamos intentando es generar una pauta para que ellos hagan su propio comentario, derivado, como lo decimos a veces, de Yo nuestras quiero que me ayudes barbaridades. a traducir al español lo siguiente. Mira, el día de ayer llegó un grupo de presidentes municipales a Palacio Nacional. Se hubieran llevado a Entre ellos la alcaldesa de Pachuca, Pachuca, Yolanda Yola. Tellería Beltrán, y los alcaldes de Guanajuato, Huixquilucan, Ciudad Nezahualcóyotl, Tepic, Uruapan, Michoacán, entre otros. Puro panista. Y efectivamente, puro el panista. diputado Juan Carlos Romero Hicks, que recordarán que fue gobernador en Se los hubiera en llevado a la Guanajuato. Cámara de Diputados. Pues es lo que, de lo que te iba a comentar. y buscaban una mesa de diálogo en la negociación de más dineros. recursos para infraestructura de desarrollo urbano de sus municipios. Dice Yolanda Tellería que los recibieron con gases lacrimógenos, así lo reconoció el área de comunicación social de la presidencia, pero lo que quiero que me traduzcas es lo siguiente, dice su comunicado de prensa: con fines disuasivos se dispersó una dosis moderada de aerosol defensivo natural en el ambiente. Es textual lo que escribe la presidencia de la ¿Qué República. quiere decir en español eso? Pues es bastante simple, lo reprimió y se acabó. Ya. Me lo reprimió poquito. Sí, me lo estás matizando. Moderado. Pues, ¿qué dice ahí? Perdóname. Moderado. Represión es represión, sea moderada, sea excesiva, ¿qué sigue siendo? Represión. Bueno, es moderado. Segundo, Es un término segundo nuevo de muy la importante. presidencia. Ellos que son especialistas en la política saben perfectamente que no le pueden Qué pedir, generoso es usted. pedir dinero a un Hoy viene ejecutivo muy- cuando le corresponde eso al poder. ¿Quién otorga el dinero? Legislativo. O sea, los diputados a través del presupuesto. Ellos Ahora, no iban a buscar al presidente, iban a buscar a los medios que están eso, cubriendo la es cubrir la nota. Romper. Por eso dijo el presidente, ¿pueden venir a la mañanera a las 6 de la mañana? Ahora, ¿con qué cara piden más dinero si cuando les piden transparencia en manejo de recursos jamás hacen eso? O cuando un ciudadano pide audiencia, Sí. ¿Como el perro? Ah, no, dijimos que se lo trataban bien, ¿verdad? Si ese lo tratan bien, o también Sí. es parte su... Bueno, no, y- y espera, y hubo uno que dijo, ahora cuando venga el presidente al municipio lo vamos a hacer. A gasear. Ah, esas son tonterías. El otro Sí. que sale en un video gritando, salgan porque los vamos a matar. Sí. En serio están... O sea, dice el de presidente, ninguno de los parecen dos lados, desquiciados, cara. en ninguno de los dos lados hay algo que le llaman prudencia. Punto. Dos No, errores ojo. no hacen un acierto. Lo que quieren es protagonismo, ¿no? tenemos saludos a las charlas en desconfianza desde el Centro Cultural Gameros en Chihuahua. Chihuahua. En la mera ciudad En Chihuahua. de Chihuahua. ¿Sale? Saludos a Chihuahua. Ok. Gracias.
Bueno, pues finaliza el comunicado de prensa con un detalle. Digo, a mí me parece una burla, pero a ver ustedes. Dice, acordaron regresar para continuar el diálogo. ¿Cuál diálogo? Con los gases. ¿Cuál diálogo? ¿Con quién Eso se dialogaron? traduzca. O sea, Si regresan, nos vamos a volver a reprender. Bueno, pero aquí habría que, vamos a ponerla también del otro lado. Cuando vamos como ciudadanos a tratar de hablar con el presidente municipal, también nos batean, nos pichan, nos hacen lo mismo. Es decir, no nos atienden. ¿Qué esperaban? Que el presidente de la República, que además no le compete dar dinero, los vaya a atender, pidan cita. Bueno, como todos que mande nosotros a pedimos Herrera cita. que hable con ellos y ya. Sí, muy A tu amigo. simple. Y recuerden que soy jacobino, ¿eh? Recuerden, por favor. no, oye, Recuerden. oye, está muy... Que manden al secretario de Hacienda que se tome café y galletas con ellos un ratito y ya, vámonos Y- a lo que sigue. E insisto con mi objeción de conciencia. Ese es un otro detalle. tema, lo vamos a preparar. ¿Quién para- hace la propuesta del proyecto de presupuesto? Pues la el Secretaría Ejecutivo. a través de la Bueno, Secretaría entonces, de Hacienda. Nada más que aquí hay un Eso justifica el por qué buscan al presidente. No, espera, por eso te A digo ver, a que ver. vaya Arturo, no Golguita. O sea, A ver. Hacienda. Se supone, bueno, no se supone, por disposición legal, cada dependencia, cada entidad, cada municipio tiene que elaborar su anteproyecto de presupuesto. A partir de una planeación. Es decir, y dice la ley que no podrán recibir menores recursos que los que recibieron en el ejercicio inmediato anterior. Contemplando el índice inflacionario. Se Nada llama más. indexando, es decir, agregándole el índice de inflación. ¿Cómo se calcula? El Banco de México publica y dice esto que se espera Hace un para el siguiente pronóstico año. ahí. Un pronóstico, y eso permite establecer un techo financiero. Hasta ahí es esto. Ahora bien, Y eso es lo que debe suceder. Correcto. así es, nada más que aquí hay un pequeño problema. Durante muchos años, los municipios y los estados recibieron recursos extraordinarios por ingresos no programados. Por ejemplo, excedente del petróleo. Esa es la respuesta, esa es la que quería. Y ahora hay petróleo. Y parece ser. ellos se acostumbraron a manejar recursos sin etiqueta de gasto. Ujú. Cuando no tiene etiqueta de gasto, entonces el recurso se maneja discrecionalmente. quieras. A pesar de que la Secretaría de Hacienda les pide un proyecto ejecutivo para poder liberar los recursos. No se les olvide una cosa, ¿eh? El presidente de la República pretende que el dinero que no se ejerza, el dinero de los subejercicios, se reintegre como debe ser, pero con la cláusula de que sea el presidente el que pueda Disponer. Discrecionalmente. discrecionalmente. Eso es grave. Entonces, Pues que no hagan su por ejercicio. supuesto que es entonces al presidente a quien le tienen que pedir O, de esa lana. ¿O por qué no le pedimos entonces al Poder Legislativo que regule esa situación? Que vayan con Cuellar a la Cámara de Diputados, que Romero Hicks lleve a su ¿Qué? tropa Esa- con él y le para dice, poder sienten negociar. al presupuesto, como Como siempre ha se sido. hacía en los últimos ¿Cómo? años, Así ¿no? es. Ahora, la otra. Cuando escucho yo completamente el texto que hicieron, perdóneme, esos son los regidores, esos son la gente que toma decisiones en ese país con esa incapacidad de generar un discurso medianamente aceptable. Es grotesco lo que escuchamos, es contradictorio. Y en esas manos están las decisiones del gasto público. ¿Y con qué cara piden más dinero si no han comprobado lo que tienen por ahí pendiente? No han venido a Pachuca a ver los baches, ¿no? Comentábamos un día en la gestión de Eleazar, él obtuvo Sí, del recursos, fondo. por ejemplo, particularmente para la cuestión del bacho y todo. ¿Y dónde quedaron, perdón? No lo sé. Yo no lo veo en la pavimentación, no lo veo en el bacheo. Alumbrado, no lo vemos en ningún Es que lado. estaba etiquetado para, Para eso bacheo. en particular. No, pues nunca se ejerció. No, y aparte las reglas de operación establecen. Bueno, acuérdate esa- que en dejó esa saliendo. administración, acuérdate que en esa administración se construyó un gran edificio ahí en Valle de San Javier y se construyó Que es de un Eleazar, ¿no? ladito de unos laboratorios ahí en Revolución, Y en otro Revolución. aquí enfrente, centro, Sí. centro Pues La son- Luz, son de Eleazar que esos, ¿no? se llama, son por lo menos de la familia, ¿no? Ok. Bueno, pues ahí está el bacheo. Bueno, pero ya no está. O sea, ya no está Eleazar. El presupuesto, siempre lo hemos comentado, que no se ejerce, de reversa, ¿va? Y eso es por ley. Entonces, cuando llega Tillería, ya estaba, o sea, esa partida ya existía. ¿O no la está ejerciendo qué? Porque Bueno, no se ven ella, los ella asegura resultados. que no le han bajado recursos, ¿eh? Y hasta colgó una manta en su gasolinera, una
Leyenda de la luz, una ¿no? gasolinera que de repente creció Que así también- estratosféricamente. Muy raro. Colgó eso, ahí una güey. manta con una estadística de cómo bajaron las partidas de recursos extraordinarios A ver, municipio. Pues de A los ver, parquímetros. primer punto importante. Me parece que ella, en este caso nuestro gobierno municipal, no puede hacer proyecciones con recursos extraordinarios, porque su nombre lo dice, son Exacto. extraordinarios, son circunstanciales. Por eso no entra en la planeación. La planeación tiene que tener un techo financiero para cubrir necesidades. Va a tener dos tipos de gasto, gasto corriente y gasto de inversión. Lo que ellos están gastando es de inversión, pero es extraordinario, no es normal. Entonces, ¿cómo piden que les den el mismo recurso si ni sabemos que si vamos a tener... Estamos en un proceso de desaceleración. Es que están pensando en sacarse la lotería. Ese es el asunto. Y la otra, los proyectos son muy mal planteados y los aceptan. Bueno, eso siempre los hemos visto. Mira, ya para que continúen ustedes en este asunto, me parece sorprendente que sigamos tapando baches con los mismos errores. Tenemos 10 años haciendo lo mismo y cada vez que llueve se hace un hoyo. ¿Qué no tenemos estudios que permitan mejorar este Que tipo no de existe cosas? un material. Algo que sea distinto. Si hasta un albañil lo corrige. ¿Por qué? Pues porque las mismas constructoras están ahí pegadas. Entonces ahora yo como gobierno federal, ¿cómo te doy más dinero si estás haciendo lo mismo? Esa es la pregunta. Oye, y ahora que hablabas de la región técnica, algo bien interesante, voy a regresar un poquito a lo de Culiacán. No se devaluó el Que no peso. les demos No. opciones. Al contrario. No se devaluó el peso después de No cobren la asesoría. lo sucedido en Culiacán. Por el contrario, se revaluó unos centavos. Y eso es de llamar la atención. También Estados Unidos se pronuncia un par de días después de que esto sucedió. Esa es ahí una mano que está apoyando, soportando al actual gobierno, ¿no? En otro contexto, empiezan, no, es que los inversionistas, como Claudio X, que igual ya tuvo que salir a La decir Kimberly. que no. O sea, Slim ya dijo que es el momento de invertir. Miguel Alemán Velasco, Sí. en la jornada, Lo o sea, dijo. en la jornada, cabrón, dice, ¿sabes qué? Es momento de que la iniciativa privada invierta. Y sale el de Kimberly Clark a Kimberly decir, Clark. no vamos a invertir nada. Y en Nueva York, Toma, se cayeron sus... las acciones van para abajo. ¿Y hoy qué tiene que salir? No, miren, es que el señor pues ya está chochando, ¿no? Discúlpenlo. Sí, pero es un mal mensaje al mercado. Pero no, o sea, pero Pero se sigue es un sosteniendo. mercado. Y Pero eso el también nos sí. habla de la artificialidad del propio mercado. O sea, este asunto de Culiacán, insisto, ha develado tantos tópicos, o sea, lo falaz del mercado y el sistema financiero. El sistema Alguien lo financiero controla, lo mueve. controlan las 10 familias que todo el mundo sabe y que juega con todo esto. Ahora, Yo ¿qué creo pasa cuando esas 10 familias tienen pugna? Pues es lo que estamos viendo. Yo, El yo libro creo le que da esto el es para ustedes, Alfredo, Abacuc y Alejandro. Si se les es posible hacer algún comentario sobre la situación tan revuelta de América Latina, tan grave Vamos, que se vive en vamos a Chile, preparar algo de eso. tan- Se habla de la operación Cóndor siglo XXI. ajá. Y que a lo mejor esas revueltas pueden tener una salpicadita en México y tal vez incluso O a lo Culiacán mejor ya la podría tuvimos. hacerlo. con Yo lo creo Culiacán. un poquito difícil, no sé ustedes, puede ser también lo que dice Abacuc, pero fíjense que ya que mencionamos eso, a mí me parece muy positivo y ojalá se cumpla que de verdad el gobierno norteamericano y el gobierno de México establezcan una estrategia para frenar el paso de armamento de manera clandestina a México. O sea, no es posible combatir a la delincuencia organizada que tiene... Aumentadas. Barra en calibre 50. Sí, así no se puede. Aumentadas no se puede. No, es que, y eso que tú me dices, lo que estamos fuera de cámara, lo que estamos observando dentro es que ahora Estados Unidos está preocupado porque la frontera se convierte en insegura. Y ojo, Y ese es un grave problema para ellos. pero Marcelo Ebrard incluso lo mencionó cuando se le cuestionó tanto que fue a negociar con Estados Unidos o fue a arrodillarse ante Trump. Dijo, aceptamos de alguna u otra forma apretar nuestra estrategia migratoria en México a cambio de el tráfico de armas. O sea, desde ya hace como 3-4 meses esto ya estaba sobre la mesa, no es nuevo. Sí, ¿no? Y se refrenda esto a partir de lo de Culiacán. Un poquito retomando lo de América. Qué curioso, ¿no? O sea, en Ecuador alza en la gasolina, disturbios. Chile alza en el transporte público, particularmente disturbios. En Bolivia hay elecciones
Evo Morales alcanza la presidencia Pero no la mayoría. para la primera Ojo. ronda y ya están en la OEA de, oiga, no joda, haga segunda vuelta. O sea, pinche doble discurso más Cañón. evidente no lo hay. Por eso Sí, se cañón. habla que tal vez se esté configurando una situación parecida a la que hubo Eso es en lo que los te iba a años decir. 70. Yo me atrevo a decir que fue entre finales de los 70 y principios de los 80. Se presenta en el caso de México la crisis fuerte financiera que tuvimos, el famoso efecto tequila. Es decir, que de pronto todos los países latinoamericanos compartíamos que mismos niveles de corrupción, mismos niveles de abuso, mismos niveles de dependencia, y de pronto surge un país que en ese tiempo México era de los líderes a nivel latinoamericano Sigue y siendo. decide Sí, salvo Brasil. en un libro, Nadie le en el compite a libro México. del Colegio Nacional de Silva Herzog por el Petróleo, les dijo, ahí dice textualmente, dice, cuando estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional el préstamo, él dice, debo, no niego, pago, no tengo. Pero en Sí, garantía sí. queda. No, pero aparte le dice, y si no, no vamos a pagar. Así lo empezó a decir. Y inmediatamente Perú, Argentina, Brasil, Chile, dicen, si él no paga, nosotros no. Tampoco. Y entonces viene la crisis financiera. Y tienen que renegociar, Pues sí. renegociar todo eso. Porque si se está efectivamente configurando así, podría ser ahí. sabemos que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todos esos organismos no van a permitir que se no le les revelen paguen. los esclavos, más que le crezcan los famosos, enanos, ¿no? los mejores Los clientes, los mejores ¿no? clientes. Cuando ustedes escuchan la cantidad de recurso público que se paga por concepto de deuda, está fuera de contexto. Sí, es una sangría Es brutal. enorme que no han encontrado manera de pararla, ¿eh? Hace un par de emisiones, o no, la anterior, se comentó aquí en este programa, cómo es que México llegó a ser uno de los países con mayor deuda interna y externa. O sea, lo que comentábamos en esa ocasión, la suma de las mermas, te llevan a esta condición. ¿Y qué tanto puedes tú disponer de recursos al final del día 3? Si vas a estar pagando, por ejemplo, ¿cuánto se destina al pago del FOBAPROA? ¿Y cuánto de eso es solamente intereses? Y la deuda o la suerte principal no se disminuye. logra amortizar No el logra- capital. Sí, no logramos pagar jamás. Entonces, pues los tienen agarrados de las finanzas supuesto. públicas. El gran ejemplo lo tenemos en Pemex, ¿no? Una empresa que no puede rescatarse, no puede salvar su deuda, pero cómo le estaban sacando lana los partidos políticos, concretamente el PRI, sindicatos como el de Romero Deschamps, o sea, una ratería, y aparte los militares que solapaban el huachicol y Los empresarios que estaban metidos en los los contratos. las empresarios nacionales- metidos en las licitaciones amañadas. Las Digo, transnacionales con la reforma energética, si llegaba BlackRock a extraer petróleo o Exxon o Texaco, a ver, esos cabrones no invierten su dinero, van y obtienen un financiamiento, un banco, lo que digas. O sea, Pemex era obligado solidario de esas Sí, de empresas, esos ellos. cabrones no pagaban. No pagaban Pemex, nada. ¿me explico? Sí. O sea, dices, ¿Cómo Lo que pasó- permitieron lo que se eso? filtró en la sonda de Campeche, que se estaban llevando buques de petróleo. Buques, no estamos hablando de dos cubetas. No. ¿Cómo le O haces? no es la toma en caliente ahí en la- o como en el caso de la nota que se filtró aquí en Tula, cuando dijeron, es que en Tula se llevan diario 250,000 litros de gasolina. Nada más díganme, 40 ¿cómo, pipas cómo carajos con el aval de puedes- los militares que ¿Cómo estaban para cuidar que carajos no se puedes robaran esconder? las cosas? Deja eso, en una contabilidad por muy básica, un En hoyo de Hacienda 250,000. Digo, por amor de Dios, quiere decir que todos estaban vinculados, por quitar la palabra de coludidos, todos acaban. Eso salía por la puerta. ¿Y cuánto salía por por la las trastienda. por las tuberías? Otro montón. ¿Y cuánto salía por...? Es decir, de los 2,5 millones vamos a pensar que eran, nosotros los mexicanos obteníamos recursos para financiar la acción pública con 500,000. En Los algún- otros 2 millones se los masticaban En ellos. alguna ocasión, Carlos Loret publicó un video ¿Papá o hijo? tomado con el hijo, Dron. con un dron, donde graban un convoy. Un convoy de pipas. Un convoy de pipas que iban hacia una bodega y entraban y salían todo el día, o sea, pero se veía una fila de 80 pipas y dice, ¿cómo es posible que no se den Que nadie cuenta lo de vea? esto? Y eso lo denunció en el gobierno de Peña Nieto hace casi 2 años.
No me jodas, no. Está bien que... Ni Carmen Aristegui, o sea, para que no Prócer empiecen del a... periodismo. Seguiremos comentando de lo que ocurre en América Latina. Vamos a preparar algo especial. Sí. Vamos a preparar algo. Sí, me gustaría algo mucho que especial. tuviéramos la oportunidad de preparar, porque sí es un asunto muy delicado. Eso es la bronca. Sí, Yo Es decía sí. radical, o sea, Hola. va a la raíz. O nos vamos con los son más allá que conservadores. sí. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos el caso dramático de Argentina, tenemos el caso dramático de algo sencillo y Chile ya se salió de control. Pero Chile era la panacea, el modelo educativo chileno, el modelo de pensiones chileno. Sí, nada más que hay un pequeño problema. Y no les han avisado que las pensiones ya se restatizaron hace unos Así años. es. Sí. O sea, Primero, la educación no era pública. No A ver, lo es. Primero. Sí. Después Era un bien de consumo. del shock, después de que cuando toma Pinochet y hace el acuerdo, inclusive invitó a Milton Friedman a aplicar las teorías. ¿qué ahí. pasa el 12 de septiembre después de derrocar a Salvador Allende? Llegan los Chicago Boys. Así es. El 12, o sea, Es como aquí cuando llega Carlos Salinas de Gortari y trae a los Chicago Boys y acaba con el partido. Se acaba la escalera y ruptura y entonces centraliza el poder en un programa que se va a llamar el de las casas, ¿cómo se llama? Solidaridad. Solidaridad, y se brinca al gobierno estatal y al gobierno municipal. Y que centraliza el poder. aparte sale Nos con... dice Aurora Soto que Gobernación, entiendo que la Secretaría ya pidió disculpas a los presidentes municipales. Ah, pues qué bueno ahí. Bien hecho. O sea, si Políticamente si está hay bien un hecho. error, qué bueno que 20 años que después, pero se corrija. No, Es que es políticamente exactamente. correcto. En el momento, porque eso abre oportunidad a diálogo. Y, no, entendimiento. y los desactiva para que hagan. Ahora, vamos a hablar. No me vengas a hacer drama. Vamos a Sí, hablar. ya como Siéntate Lucha con Villa, él. ¿no? Ya te pedí perdón, ¿no? Sí. ¿Qué quieres que yo Que haga? ni los vea, que ni los vea, que ni los escuche. Así decía Sí, Lucha así Villa, es, ¿no? exacto. Ya te pedí perdón. Así es. ¿Y ya no se me murió quieres Lucha Villa, perdonar? ¿o? No, Todavía está- todavía sigue ahí. como Todavía es. respira. Sí, pero pues después de lo que le pasó. Qué voz, ¿eh? Qué vozarrona, señora. Muy bien. ¿Ya no? Ya nos vamos. ¿Ya? Ya nos vamos, aunque no hubo rifa de los De panes de muerto. muerto. ¿Y dijera don Teofilito? Ni habrá. Ni habrá. Ok, vamos con comentarios finales, agradeciendo primero a Hidalguía que comparte esta comparte esto. transmisión, a Línea por Línea de los periodistas Jaime Arenalde y Dinorat Mota, al periodista Luis Felipe López, a Beatriz Flores de Presencia en Tepeji, a Juan Sánchez y Gabriela Rodríguez del semanario Avanzando en Hidalgo, a Bacoc. ¿Qué falta? Ya vimos que se evidencia una, no nada más negligencia e incapacidad, sino ni siquiera tienen idea en cuestiones de inteligencia, como lo hemos ido manejando aquí. ¿Qué se requiere? Yo también soy de la idea de Alejandro. Durazo debió haber salido, aunque sea como chivo expiatorio, pero debió haber salido. No podemos pensar que pueda seguir con una mejor estrategia el mismo que la cajeteó. No hay más. Entonces tiene que salir, tendría que haber salido. Por lo que respecta a la cuestión de la incoordinación entre un poder judicial y un poder ejecutivo para las órdenes de aprehensión que se dicen que no existieron y luego que llegaron tarde, aquí también tenemos que tener una alarma importante. ¿Qué está pasando? Fiscalía pide órdenes y Poder Judicial debe otorgar, si bien se cubren los requisitos del artículo 20 constitucional, debe otorgar precisamente esas órdenes. ¿Cómo se hacía antes? Antes llegábamos, lo deteníamos y pedíamos Y después después la pedían, orden. ¿sí? Entonces, si hoy estamos hablando en un estado garante de derechos, primero, ¿verdaderamente vas por él? ¿Cuál es el lugar donde vas a entrar? Y tienes que planear toda esa acción. Si no, vamos a seguir teniendo, si es que verdaderamente empiezan a preparar operativos, vamos a tener desaguisados como los que pasó en Culiacán. Punto.
Juan Sánchez Cabrera nos actualiza los datos de Don Culiacán. Juan, gracias. Usted siempre nos ayuda. Sí, Son es una maravilla lo que me va a 13 decir ahorita. muertos, Menos que en Chile. 12 civiles. Eso es Pero delicado. pudo haber sido peor. Pero civiles contando qué, narcos, No, Pues son porque son civiles, los que levantaron, ¿no? son civiles. a ver, yo... Son humanos, diría Y los el llaman PG-100. Mexicano. Y son mexicanos, además. Y son mexicanos. A ver, yo en mi cierre del comentario, ya hemos tenido la oportunidad de vivir situaciones de una falta de coordinación en cuanto al manejo de la información, en cuanto al trámite y al proceso. ¿Se acuerdan cuando el señor Fox, el presidente, decía barbaridad y media y tenía que salir el de comunicación social a Sí, lavar el la presidente frente? dijo. A lavar la frente Lo aquí que el inclusive. presidente quiso decir. Pues lo que estamos observando es que el sistema de comunicación, que si es que existe dentro del gobierno federal, está descoordinado. La información no me atrevo a decir que fluye, sino llega. ¿Cuándo? Cuando puede. Y me queda muy claro que hay una censura de lo que se puede decir y lo que no se puede al interior. Porque no puede ser que el presidente no supiera lo que estaba pasando. No puede ser No. que los ministerios hayan dicho, no te doy la orden de aprehensión cuando ya se están matando. Sí, no. Es decir, lo que yo estoy observando es que cada quien está llevando agua para su molino en el gobierno. Y eso es muy delicado. Jalan de 3 lados la carreta, ¿no? Entonces es muy delicado porque empieza a haber la descoordinación. Para quitar la palabra de la planeación es descoordinación. Y cuando hay descoordinación es que no hay confianza con los que estamos trabajando. Y eso es muy delicado. Yo quisiera decir algo antes de cerrar con broche de oro con el Como siempre lo es. doctor. Pues es al final de la noche, a él le corresponde y que despida el programa. Quiero mencionar algo que dice el periodista Luis Felipe López, mi amigo muy apreciado. Dice: castigados despidiendo a los trabajadores del Cerezo de Sinaloa, y que pues están buscando chivos expiatorios. Efectivamente ahora se ha anunciado que se está buscando responsabilidad en mandos medios del ejército, los responsables del operativo. Sí debe haber responsables, sí debe haber Corte de cabeza. castigos, cortes de cabeza, pero ojalá no sea en esos mandos medios, que no agarren a cualquiera no, tienen que acordarse que las escaleras se barren de arriba para abajo, y ahí el primero que debe irse es Alfonso Durazo. Y yo quiero resaltar algo. Sí hay fallas muy graves en lo que se refiere a la inteligencia. Sí se está trabajando a ciegas y eso no debe permitirse, pero tampoco debe utilizarse los servicios de inteligencia como lo hacían los gobiernos anteriores, ¿eh? O sea, no hay que permitir. La Así como DFS. utilizaban Pemex para enriquecerse y no para enriquecer al país, utilizaban los servicios de inteligencia para espiarte a ti, a mí, a Bacoc, a los ver si periodistas, a metieron. los funcionarios, Todo tenía. para espiar a los opositores. Y los servicios de inteligencia no tienen que ser para eso. Ni Tienen pagar que tanto ser- por ellos. Ni pagar tanto por ellos. Entonces, ojalá y se haga de manera efectiva. Entienda el presidente que Respetando sí los hacen derechos, falta la privacidad. sí hacen falta los servicios de inteligencia, pero de esa forma, utilizándolos para lo que son, no para combatir No, para a la la seguridad oposición. del país. Y pues yo cierro con eso, y el maestro al final de la noche. Entramos al tercer tercio de la corrida. Ya hicimos un poquito de capoteo y todo, pues nos toca la espada, hay que usarla. Retomo desde el último comentario de Joel. Y fíjense algo, no es solo los servicios de inteligencia oficiales, sino los extraoficiales. Les recomiendo mucho que chequen lo que hoy publica Reforma respecto a ello. Todo un sistema de inteligencia con una base muy parecida a la oficial, por no decir que idéntica, al servicio de intereses particulares, por una módica cantidad que podía ir hasta millones de pesos para espiar quién empresarios, políticos y ¿Solo demás. es el sistema israelí?
No, el que trajo Osorio no. Sale Es otro. gente ahí como Bas Bas. Sí, no que fue el Pegaso. No encontraba No fue Pegaso, a exacto. una niña, pero pues encontró otras cosas o a otros personajes. Un primo de Meat. En fin, digo, ya el Basbás, público... del Estado de México. Tampoco Este, es el sistema que compró no, Damián Canales. No, y eso. tampoco. No. Es otro muy fifí, muy top, que tenía su sede en un edificio ahí en Santa Fe. Y pues vamos a pensar, tú eras un empresario y querías saber hasta algo más burdo, como los secretos industriales de tu competidor. Por Sí una que va a módica ser de cantidad, publicidad. va desde eso hasta lo que ustedes gusten y manden. Bueno, y perdón, es que esto es importante. ¿Ya lo Güero detuvieron? dice, yo dono 3 tazas de charlas para que las rifen. Hagan el anuncio. ¿Quién dijo eso? ¿Yo? Güero, Ah. la tenemos identificada. Y por acá, sí, 3 tazas para que se rifen. Ahí está el ya que, productor. ya que el doctor Alejandro no cumplió lo de los panes Lo de los de panes. marzo. Eso no lo puso. Bueno, antes de irse, me interesa lo último. Denme chance. No voy a decir nada. Primero importante. Yo no quiero que se vaya a Durazo sin que antes comparezca. Quiero saber qué circunstancias estuvieron metidas ahí. Sí, también. Con el fuero que tiene por el acceso a la información. Porque si renuncia y no hace, ya no tiene acceso a nada. Es el momento en donde la propia autoridad le puede exigir que haga transparente qué carajos pasó. Por motivo de la glosa estaba programada su comparecencia, entonces pues podría ser que lo aguanten hasta en tanto. Sí, pero así ya ves. Es que no, yo no quiero que renuncie. Quiero que explique qué carajos pasó y cuál fue su función en todo ese proceso. Ok. Estoy de acuerdo. El presidente ha elegido una estructura organizacional totalmente vertical, donde él es el hombre clave, y pues bueno, tiene que asumir las consecuencias de esa decisión. Lo van a estar fustigando por todo lo malo que suceda y se le reconocerá lo poco o En el mejor mucho de los casos. bueno que logre hacer. En ese contexto, pues bueno, que no se extrañe, al final del día, 3 o 4, lo que sea, que el presidente tiene que asumir ese costo, y el capital social o el respaldo que está teniendo ahorita no lo debe mal administrar, porque pueden venir las épocas de las vacas flacas. Vemos Viene que el hay muchos 21. intereses que están Lo empeñados en que a él personalmente como presidente no le vaya bien, yendo más allá de lo que nos concierne como país. Y pues bueno, si esa es la situación y le ponen 4, pues que se ande con cuidado para que no terminen idem. Que descansen, buenas noches. No, hay que leer algo ahí. ¿El video? Aguanta, Hace aguanta. mucho frío, froten sus ojos y vayan a descansar. Gracias por la charla. No. Abajo, arriba. Abajo. Es que no baja ya. Yo pongo los panes. Sí. Sí, pero ya no me hagan no hay perdón de Dios con estos jóvenes. Buenas noches. Muy bien, Gracias. buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.